digamos, chichilla, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Si te parece, definimos un poco qué es una criptomoneda, cómo funcionan. Bueno, yo creo que antes de definir qué es una criptomoneda, habría que definir qué es el dinero. Eso, joder. Mira, mira, no, yo como historiador apruebo esta postura, o sea, efectivamente. Es importantísimo. Y de hecho, a mí lo que me gusta de todo el tema del Bitcoin es esta novedad que supone a nivel histórico y la capacidad que tiene de sustitución del dinero o como otro elemento novedoso, ¿no? Sí, bueno, al final es un dinero nuevo, ¿no? O sea, es un dinero nuevo. Al final el concepto tiene que ser de dinero, puede ser en perlas o pueden ser en monedas. En sal. Bueno, en sal o en billetes o en ahora esto, ¿no? Pero de hecho, creo que incluso los propios españoles, cuando llegaron a la América tras el descubrimiento, certificaron en algunos momentos que utilizaban semillas de cacao como dinero, ¿no? Y es que el dinero pues tiene que tener una serie de propiedades, ¿no? Tiene que ser un bien fungible, ¿vale? Es decir, que una unidad de dinero sea equivalente a otra unidad de dinero. Es decir, si lo hacemos con semillas de cacao, una semilla de cacao vale lo mismo que otra semilla de cacao, ¿vale? Luego tiene que tener unas propiedades que luego, a ver, hay mejor y peor dinero, ¿no? Y esto lo hemos visto muy bien a lo largo de la historia económica. Por ejemplo, hemos tenido dinero en plata, hemos tenido dinero en monedas de vellón, que son aleaciones metálicas de muy baja calidad. Hemos tenido patrón oro, ¿no? O sea, monedas de oro. Hemos tenido infinidad de tipos de dinero. Y, por ejemplo, que exista el patrón metálico, por ejemplo, en oro, es porque, bueno, pues es una unidad escasa, se puede manejar, se conserva muy bien, se puede manejar. Es fácil de fundir. Cosas, ¿no? Sí. Y entonces ha sido siempre muy, muy importante esto, ¿no? De en qué está respaldado el dinero, ¿vale? Luego, el origen del dinero, la verdad que hay dos teorías, más o menos así, las dos principales teorías de cuál es el origen del dinero. Existe una teoría económica que desarrolla Menger en su libro El dinero. Menger es el padre de la escuela austríaca, que dice que, bueno, que el dinero surge a través de la necesidad de la sociedad de intercambiar bienes, ¿vale? O sea, el trueque no es algo muy bueno porque si yo tengo una cabra y tú tienes plátanos, yo quiero plátanos, pero tú no quieres una cabra, el trueque va a ser imposible. Entonces, voy a necesitar algo intermedio que yo te pueda intercambiar por los plátanos y que tú lo quieras aceptar, ¿no? Vale, esta es la teoría de Menger. Luego existe otra teoría que es más antropológica, que basa el origen del dinero en que los estados obligan a través de la creación de ese dinero a pagar tributos a esos estados para financiar las campañas militares, de la guerra, estas cosas, ¿no? Ya de los estados de las primeras etapas de la historia, ¿no? De lo que tenemos como historia a partir del origen de la escritura, ¿no? Toda la civilización mesopotámica y tal. Entonces, bueno, esas son las dos teorías del origen del dinero, ¿no? Esa es una teoría que sería Hoppe o quién. ¿Cómo? Sería Hoppe. Esa teoría es un poco más keynesiana, ¿no? De decir, de esto viene por el Estado, ¿no? Por la coacción, no sé qué tal. Y luego la teoría más clásica, ¿no? Es una teoría más liberal, por decirlo así. En el sentido económico, ¿eh? Estamos hablando del sentido económico. Y luego, por ejemplo, así como a modo de curiosidad, en Europa, por ejemplo, durante la Edad Media, había competencia de monedas, ¿vale? Cuando tú querías comerciar, por ejemplo, tú eras un comerciante, ibas de Génova a Barcelona, ¿vale? A lo mejor tú pagabas en ducados, que era la moneda de Venecia, porque era la moneda más fuerte de las que había, ¿no? Y esto de la competencia monetaria es muy interesante, porque es que desde que se hizo estatal el dinero, ¿vale? Ya no ha vuelto a haber competencia monetaria dentro de un país, ¿vale? O sea, estás obligado a utilizar esa moneda que te impone, ¿no? A través de la recaudación de impuestos o lo que sea. Efectivamente. Entonces, de todos modos, eso, Buffett, perdona que te lleve la contraria en eso. No estoy de acuerdo estoy de acuerdo cuando hablamos del primer mundo, pero, por ejemplo, es tan fácil como viajar a Cuba o a Venezuela y ver si la gente prefiere que le pagues en dólares o en bolívares /pesos.
todo el mundo te va a pedir que le pagues en dólares porque precisamente el Estado recauda en bolívares o en pesos y todo el mundo allí va a preferir que le pagues en dólares. Vamos, Sí, es bueno, súper sí, pero son excepciones al final que claro, pero que confirman sí la que hay regla, una o sea. cierta competencia, ¿me entiendes? Sí, pero se Sí, entiende. pero es una competencia de mercado negro, prácticamente. Sí, exacto. Sí. Entonces es porque ya el valor ya es irrisorio, el de esa moneda, ¿no? Entonces, pero sí, a ver, que he perdido un poco el hilo. Perdona, sí, Vale. culpa mía. Cuando Y luego, aparece por ejemplo. No. Sí, habla. No, te iba a recuperar la idea. Vale. Luego, en tema, por ejemplo, de comercio internacional, fue muy importante el Imperio Español, ¿no? Y la moneda del Imperio Español más importante fue el Real de A8. No sé, yo creo que a Jürgen le gusta mucho la numismática, ¿no? Sí, Numismática. Tampoco Numismática, Sí. sobre todo porque hacía juegos de magia durante un tiempo. Entonces, a través de eso, pues ha venido un poco lo que es el tema de controlar monedas. Sí. Bueno, pues el tema de los reales de A8 es que los emitía España, ¿no? En las CECAs españolas, que las CECAs es donde se crean las monedas, donde se imprimen, se acuñan, eso, efectivamente. Sí. Y luego, por ejemplo, hay un montón de reales de A8 que si buscáis por internet están resellados, ¿vale? A lo mejor están resellados por la dinastía Qing, no sé. No me acuerdo cuál es la dinastía que hubiera en China en ese momento, pero están resellados por esos, por los tailandeses. Entonces, era una moneda que estaba también valorada por su composición metálica y por el valor intrínseco que tenía, que la reacuñaban y la utilizaban de comercio internacional, ¿no? Es bastante interesante. Sí, de hecho, hasta el siglo XIX se han encontrado monedas, por ejemplo, en Macao hay monedas españolas con letras chinas del siglo XIX, que estamos hablando de 300 años después de que se acuñara. Sí. Y de hecho, el dólar, no sé si os sabéis, pero el dólar, la palabra dólar viene de doblón, que era la moneda española. Y por eso el símbolo del dólar es la S, pero con las dos rayas, y las dos rayas son los dos pilares. Bueno, son las columnas de Hércules. Te voy a contradecir ahí, ¿eh? No sé si contradecir. Yo solo he oído. A ver, sí. También te digo que he oído que Walt Disney era de Albacete. Eso también lo he oído. A ver, eso es más cierto que lo del dólar. Lo del dólar en verdad viene de los táleros, o sea, la palabra dólar en verdad viene del tálero austriaco, pero sí que es verdad que la moneda viene del doblón español. Y lo de la S y las dos rayas no está tan claro, o al menos en lo que yo... O sea, hay varias teorías, una es esa, pero hay otras, ¿eh? Hay otras que es por el símbolo de peseta, que era una P, una S y una T, y la T y la P hacían las dos rayas y la S tal. O sea, que podría ser por otras cosas, vaya. Peseta, que por cierto es una palabra catalana y significa piececita. Claro. ¿Ah, sí? Ojo, ¿eh? Sí. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Sí. Pero ahora me falta la pela es la pela, tú. Cómo nos gusta lo que nos encanta, macho. Y bueno, hay otra teoría sobre el origen del símbolo del dólar, que también es bastante probable, que se utilizaba en los libros contables, por ejemplo, que puedes encontrar en la Torre del Oro en Sevilla, cuando hacían la suma, ¿no?, de final de cuánto dinero, cuántas unidades monetarias había, lo hacían como con una S, ¿no?, y los palitos, que era como su forma de representar la suma. Entonces es posible que también venga por ahí. Claro. Lo que está claro es que venga de donde venga es bastante evidente que tiene un origen en la moneda española, que es un poco de donde venía Buffett. O sea, a lo mejor viene por el tema de la peseta, a lo mejor viene por el tema de las columnas de Hércules o por la suma de Sevilla, pero claramente ha tenido un impacto importante, vamos, como es lógico, por geografía pura y dura. O sea, totalmente. Sí, en el siglo XIX, en Estados Unidos profundo, se siguió utilizando el real de A8, ¿eh? Hasta que al final ya lo terminaron por prohibir, pero se sigue utilizando. Qué fuerte. Oye, antes de, digamos, reenganchar con la actualidad, porque estamos un poco con historia, pero un dato interesante que me parece que poca gente sabe, imagino que va a hacer si quieres sonará y tal vez a Pepe y a Javi, y es que, bueno, la escuela de Salamanca en realidad es la primera escuela que tiene un pensamiento económico pensado. Mucha gente dice, si es un libro de historia de economía, suelen decir que todo empezó con Adán, ¿no? Es decir, con Adam Smith. Y esto es mentira anglosajona. O sea, todo empezó, bueno, probablemente todo empezó, en cierto modo se puede decir, con José Bíblico, que sería el primer economista, pero al menos el primer keynesiano, de ahí de estar ahí un poco ahorrando en tiempos buenos y luego sacando en tiempos malos. Pero de verdad, lo que es la primera escuela de economía, es que era una parte de la filosofía y la teología,
es la Escuela de Salamanca, y todo, por ejemplo, el estudio de la inflación, del monetarismo, estaba bastante desarrollado en la Escuela de Salamanca y después los ingleses lo copiaron y lo publicaron sin hacer referencias, como era también normal en esa época, tampoco es que fueran al otro mundo. Y más en Inglaterra. A los que Sí, sí, a ver, en parte es cierto y en parte, bueno, hay matices, ¿no? O sea, también te puedes encontrar autores clásicos griegos que hablan sobre la propia economía. Me parece que, de hecho, Aristóteles también llega a hablar, Sí. no como una ciencia, sino como... la economía creo que quería decir como la administración del hogar, ¿no? Al final, oikos es hogar o algo así. Oikos es hogar, las normas del hogar, Sí, sería. eso es. Entonces, las normas de administración del hogar, ¿no? Y esto, bueno, esto ya lo puedes encontrar en algunos autores clásicos, pero es cierto que no se centran en eso como ciencia, ¿vale? Y el caso de la Escuela Salamanca es por un debate que había, que era sobre la usura, ¿no? Sí. Entonces, querían saber si prestar dinero a un tipo de interés era algo que se debía prohibir, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es muy interesante en las religiones abrahámicas, ¿vale? Pues estaba condenada la usura, ¿no? Estaba condenada la usura entre, bueno, los hebreos, los maometanos y los cristianos, ¿vale? Lo que pasa que había una asimetría muy curiosa, que esto, por ejemplo, lo cuenta Huerta de Soto en su libro Dinero, créditos bancarios y ciclos económicos, que es que los hebreos solo tenían prohibida la usura entre ellos. Sí. ¿Vale? Podían prestar al resto sin que fuera usura. Entonces, claro, ahí empieza un poco el tema de decir de esta fama de, bueno, que los judíos son banqueros y tal. También es cierto que otra de las cosas que influye en eso es que como al ser un pueblo un tanto muy suyo, ¿no? También han sido expulsados de varios sitios, entonces necesitaban un negocio que fuera deslocalizado. Entonces, joyeros, todas estas cosas, si te echan de donde estás viviendo, pues te lo puedes llevar contigo, ¿sabes? Si tienes, por ejemplo, terrenos o cualquier cosa, no lo puedes hacer. Pero bueno, vamos a meternos ya ahora sí con el tema del dinero. ¿Qué cojones es el dinero y por qué cojones el Bitcoin o las criptos son moneda? Son dinero, vaya. Ahí estamos. Recuperar un poco lo que está diciendo antes Buffett del dinero. Me parece que las características clásicas que se suelen resaltar, yo no sé si tú las tienes delante, pero bueno, una es que sea divisible, fácilmente divisible, que tenga el valor a través del tiempo. Por ejemplo, pues ahí el oro es muy bueno, no se oxida, se puede partir fácilmente, y que sea generalmente aceptado y que sea scarce, ¿cómo se dice? Perdón, eso. Escaso. Escaso, gracias. Es asqueroso cuando alguien dice algo en inglés. Scarce, tío. Pero que sea escaso, ¿no? O sea, por ejemplo, el agua sería muy buena moneda si no hubiera tanta. Es decir, es muy fácil de partir, tú puedes partir en litros, en centilitros, como quieras, mantiene el valor, es decir, no cambia y sería bastante aceptada. Pero el problema es que tienes agua. Y también tiene que ser fungible, acuérdate. Y tiene que ser fungible, efectivamente. Pero bueno, es un poco como las 4 características principales que debería tener algo para poder funcionar como dinero. Como ha dicho antes muy bien Buffett, hay cosas que han funcionado como dinero a través de la historia. Por ejemplo, la sal, pues el término salario viene de que en regiones romanas se pagaba con sal, me parece, ¿no? Sí. Exacto. Sí. O por ejemplo, en finlandés, ya que estamos aquí, dinero se dice raja, y raja es la piel de las ardillas. Pues era una forma de pago, se pagaba en pieles de ardilla. Hay cosas que han podido funcionar, pero los metales al final están muy bien porque tienen esas 4 características que hablábamos y que vamos a ver que los bitcoins y otras criptomonedas pues también lo tienen bastante bien. Acabo de encontrar una conexión entre las ardillas de Alpedrete de Jorge y su ficción y por qué se ha ido a Finlandia. Pero bueno, esto daría para otro Terra Ignota. Alpedrete daría para una Terra Ignota propia. Pero una última cosa, una quinta que no está dentro de las clásicas, pero que creo que es muy interesante y que va a aparecer cuando hablemos de todo el tema de blockchain, es que para una moneda es muy importante el poder definir claramente de quién es. Claro, eso con cosas materiales es muy fácil. El de quién la es. posesión, claro. En el bolsillo de quién está. O sea, de quién es, pues el que lo tenga. Y si se lo mangas a otro, pues es tuyo. Pero veremos que esa quinta característica no se ha estudiado mucho clásicamente porque eran cosas materiales y sin embargo es precisamente la que hace que tenga valor las criptomonedas. Bueno, no sé si Buffett está de acuerdo con eso. Sí, la verdad que bastante, la verdad, sí. El tema de la propiedad
es muy interesante con todo lo que son las redes de blockchain, ¿no? Especialmente de Ethereum, que es sobre la que más se desarrolla. Es muy interesante y luego vamos a dar que hablar de eso.